España reacciona. Abucheos, furia y vergüenza pública contra Pedro Sánchez en plena semifinal entre España y Francia. Atención, porque lo que ha ocurrido en Stuttgart no es un hecho aislado. Es la confirmación de una verdad incómoda que cada día retumba más fuerte en las calles, en los bares, en los estadios y ahora también en las fan zones internacionales. Pedro Sánchez ya no puede pisar la calle sin ser abucheado. Ni en Madrid, ni en Alemania, ni en ningún rincón donde todavía quede un mínimo de dignidad ciudadana. Lo que comenzó como un acto deportivo terminó convertido en un auténtico escrache masivo al presidente del gobierno. Un estallido espontáneo, feroz, imparable. Mientras España firmaba un partidazo histórico contra Francia, en paralelo se libraba otra batalla, la de la indignación contra un líder que ya no representa a nadie más que a sí mismo y a su corte de privilegiados. Pedro Sánchez dimisión. Fuera corruptos. Hijo de fruta. Se escuchaba una y otra vez entre los cánticos y vítores a la selección. No era una protesta. Era un veredicto popular. Y esto no es nuevo. Hace apenas unos días, en pleno barrio de Fuencarral, Sánchez fue rodeado por ciudadanos hartos, furiosos, que le gritaron lo que muchos piensan y pocos se atreven a decirle en su cara. Una escena surrealista. Un presidente blindado por escoltas, acorralado por la verdad que se le escapa entre los dedos. No puede ir a una tienda. No puede ir a un partido. No puede aparecer sin que el pueblo le recuerde quién manda de verdad. El rechazo ya no es simbólico. Es físico. Es inmediato. Es universal. Y no es casualidad. No es una simple acumulación de insultos o un mal día. Es el resultado de semanas, meses, años de manipulación, cinismo y desprecio hacia la ciudadanía. El mismo presidente que desaparece durante más de un mes, que se esconde tras una carta ridícula que ni su propio partido pudo defender, ahora pretende ir de víctima mientras el país se cae a pedazos. Los hechos son los que son. La última Eurocopa, vetado por los propios jugadores. En esta semifinal, vetado por la realidad. Y cuando aparece, cuando se le ve, es solo para burlarse. Para reírse en televisión con Broncano, el cómico millonario apadrinado por RTVE con sueldazos públicos y audiencias hundidas. Un insulto directo a la inteligencia de millones de españoles que no tienen con qué pagar la luz, que han sufrido apagones masivos mientras él se reía en prime time. Porque mientras la mujer de Sánchez está imputada, su hermano está en el ojo del huracán judicial, y se acumulan los casos como Koldo, Delki, Koldo, Tito Berni, él prefiere el chiste fácil, la pose de superioridad, el falcón, el silencio cobarde. Ni una palabra sobre las imputaciones, ni una explicación sobre el caos energético, sobre el apagón que dejó a miles sin luz y provocó incluso fallecimientos. Nada. Ni un tuit. Ni una rueda de prensa. Solo risas, poses, propaganda. Y ojo, porque esto ya ha cruzado fronteras. La prensa internacional empieza a desmontar su relato. The Times denuncia la manipulación institucional del caso de la supuesta bomba Lapa. Un bulo, una patraña propagada desde el gobierno para victimizarse. Un escándalo de Estado. El Wall Street Journal lo acusa directamente de ignorar los riesgos de la transición energética y de haber provocado el apagón por puro marketing político. ¿Se dan cuenta? La verdad empieza a filtrarse. La careta se cae. Y el pueblo reacciona. Los abucheos no son una anécdota. Son una sentencia. Sánchez ha dejado de ser presidente para convertirse en símbolo de una decadencia institucional sin precedentes. La RTVE convertida en altavoz oficial del régimen, Silvia Inchaurrondo blanqueando al PSOE con su doble moral televisiva mientras insulta la inteligencia del espectador en cada emisión. Informativos manipulados, tertulias compradas, periodistas domesticados. Y mientras tanto, el PSOE acorralado por la corrupción, por el pucherazo del voto por correo, por 2,5 millones de votos sospechosos, y Sánchez haciéndose el gracioso con Jorge Javier, con bromas de instituto sobre el Falcón y con silencios ensordecedores cuando toca hablar en serio. El pueblo español no se traga más mentiras, no compra más marketing, no tolera más cinismo. Por eso los abucheos no van a parar. Por eso cada acto público de Sánchez será un juicio ciudadano. Porque lo que está en juego ya no es un gobierno. Es la dignidad de un país. Y lo que vimos hoy en Alemania fue exactamente eso, una sentencia colectiva de un pueblo que ha dicho basta.
Lo que Sánchez intenta esconder: corrupción, desaparición y un PSOE al borde del colapso. Lo que vimos en Alemania fue solo la chispa, la furia acumulada. Pero lo verdaderamente grave no es que Pedro Sánchez no pueda pisar un estadio. Lo realmente escandaloso es porque no puede hacerlo. Porque el rechazo no es personal, es político. No es un enfado puntual, es una descomposición sistémica. Pedro Sánchez ya no gobierna, huye. Desaparecido durante semanas. Sin dar la cara, sin responder preguntas, sin enfrentar la realidad. No habla, no explica, no comparece. Mientras tanto, el país arde. Los casos de corrupción salpican a su entorno más íntimo. Su mujer imputada, su hermano bajo investigación, sus ministros desbordados por escándalos, y él, en silencio. Un silencio cómplice, cobarde y calculado. Porque no se trata de prudencia, se trata de estrategia. Esconderse hasta que pase el temporal, negar hasta el último minuto, culpar a la oposición, al fascismo, a los bulos de la ultraderecha. Siempre el mismo guión. Pero ya nadie lo compra. Y mientras el presidente guarda silencio, la maquinaria mediática que lo protege grita por él. RTVE convertida en Ministerio de Propaganda. Silvia Inchaurrondo disfrazando de periodismo lo que es simplemente obediencia política. Sueldos desorbitados, guiones blindados, preguntas pactadas. La televisión pública echa trincheras al servicio del PSOE. Y fuera de plató, la realidad se impone. El caso Coldo. El caso Delqui. El caso Tito Berni. La conexión con Víctor de Aldama. Las adjudicaciones a dedo. Una red de favores y sobres, de enchufes y silencios, de contratos públicos que terminan en manos privadas siempre vinculadas al partido. Y cuando estalla el escándalo, la consigna es una: negarlo todo. Aunque las pruebas estén ahí. Aunque haya actas notariales, transferencias bancarias, correos oficiales. Aunque la justicia comience a actuar, aunque los jueces pidan informes, aunque las imputaciones ya no puedan ocultarse. Y es aquí donde entra el silencio más brutal de todos, la falta de respuesta sobre la imputación directa de su esposa. La presidenta del gobierno, Begoña Gómez, bajo el foco judicial, y Pedro Sánchez incapaz de decir una sola palabra. ¿Qué clase de presidente guarda silencio cuando la justicia llama a su puerta? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde la ejemplaridad que tanto prometieron? ¿Dónde está el Pedro Sánchez del tolerancia cero con la corrupción? Hoy ni tolerancia, ni cero, ni Pedro. En su lugar, chistes con Broncano, vídeos en redes, bromas sobre el Falcón. Y el país observando, con rabia, como la cúpula del poder se ríe en su cara. La última imagen: Sánchez bromeando mientras su partido se descompone, mientras los medios internacionales ya informan de escándalos que aquí se intentan tapar. The Times lo dice sin rodeos. El gobierno de España propagó un bulo institucional sobre una supuesta bomba para victimizar al presidente. The Wall Street Journal denuncia directamente la irresponsabilidad energética que provocó apagones masivos, muertes incluidas. No son portales alternativos. No son panfletos. Son medios internacionales de prestigio. Y están diciendo lo que aquí muchos callan. Mientras tanto, aquí dentro, 2,5 millones de votos por correo bajo sospecha. Una investigación en marcha. Denuncias de pucherazo. Pruebas que señalan a operadores del PSOE, a la red de fontaneros políticos que mueve el aparato desde las sombras. Y como guinda, la mofa permanente desde el poder. Jorge Javier Vázquez recibiendo elogios, Pablo Iglesias exigiendo desde un plató lo que nunca defendió desde su ministerio. Silvia Inchaurrondo acusando de odio a quien exige justicia. Todo un coro de falsos demócratas defendiendo una democracia amputada. Y mientras tanto, los españoles abuchean. Porque no tienen otra salida. Porque no hay micrófono abierto. Porque no hay rueda de prensa limpia. Porque no hay debate real. Solo propaganda, blindaje, silencio. Pero la calle habla. El estadio ruge. Y ya no hay apagón informativo que tape el clamor de un país que se ha cansado de ser ignorado. Hoy el problema ya no es Pedro Sánchez. Hoy el problema es todo lo que representa. Una forma de gobernar basada en el silencio, en el bulo, en el desprecio. Y lo peor, una estructura política podrida que ha confundido mayoría con impunidad. Pero la impunidad se ha acabado. Porque cuando el pueblo abuchea, cuando el estadio grita,
cuando hasta fuera de España ya se habla de corrupción, de censura y de mentiras, es que el ciclo está llegando a su fin. Silencio, fractura y miedo. El PSOE entra en pánico y los medios empiezan a tambalearse. Lo que comenzó con abucheos se ha convertido ya en un terremoto político que agrieta los cimientos del poder. No es una protesta aislada. No es ruido de fondo. Es la señal inequívoca de que el régimen de Sánchez está herido, fracturado, y que la caída ya no es una posibilidad, es una cuenta atrás. Dentro del PSOE, el nerviosismo es absoluto. Lo que antes era obediencia ciega ahora empieza a resquebrajarse. Hay ministros que piden explicaciones en privado. Diputados que evitan salir en medios. Alcaldes que no saben qué decir ante las cámaras. La consigna ya no funciona. El todo es un bulo de la ultraderecha, ya no convence ni a los propios. Porque el problema no es la derecha. El problema es la verdad. La verdad que se abre paso a codazos entre titulares manipulados, ruedas de prensa sin preguntas y discursos vacíos. La verdad que grita en las gradas, en las tiendas, en los barrios, en las redes, mientras el presidente sigue escondido, mudo, protegido por un aparato mediático que también empieza a romperse. RTV, que durante años ha sido el escudo perfecto de Sánchez, ya no puede taparlo todo. Los datos de audiencia se desploman. La credibilidad está por los suelos. Informativos que parecen editoriales dictadas desde Ferraz. Reporteros que evitan preguntas comprometidas. Entrevistas pactadas, titulares vacíos, narrativas planificadas para sostener lo insostenible. Pero ya no cuela. Pablo Motos arrasando en audiencia. Broncano en caída libre. Silvia Inchaurrondo convertida en meme nacional tras sus últimas intervenciones. Y mientras tanto, los informativos de la pública incapaces de cubrir lo que todo el país ya sabe, que Pedro Sánchez está políticamente acabado. Que su figura ya no inspira liderazgo, sino rechazo. Que su presencia ya no genera respeto, sino furia. Y lo más grave, que ni siquiera su partido lo defiende con fuerza. El silencio en Ferraz es cada vez más espeso. Ya no hay entusiasmo. Ya no hay orgullo. Solo miedo. Miedo a que lo que está ocurriendo se convierta en una avalancha. Porque el caso de Begoña Gómez no es un simple titular judicial. Es la puerta de entrada a una red de intereses cruzados entre lo público y lo privado, entre el poder y el dinero, entre las decisiones del gobierno y los beneficios de su entorno. Y esa puerta ya se ha abierto. Y si cae ella, si las investigaciones avanzan, si los jueces siguen tirando del hilo, no solo caerá Sánchez. Caerá el relato. Caerá el blindaje. Caerá la red. Por eso hay tanto silencio. Por eso los medios que antes aplaudían hoy balbucean. Porque ya no saben cómo justificar lo que está pasando. Y mientras intentan mantener la calma en los platós, el PSOE entra en fase de pánico interno. Reuniones de urgencia. Mensajes cifrados. Llamadas de madrugada. Estrategias de contención que ya llegan tarde. Y la calle lo nota. Lo huele. Lo percibe. España está viendo en tiempo real cómo un gobierno se desmorona. No por falta de votos. No por conspiraciones. Sino por corrupción, arrogancia y desprecio absoluto al ciudadano. La pregunta ya no es si Pedro Sánchez dimitirá. La pregunta es cuándo. Y sobre todo, ¿cómo? Porque ya no le queda salida honrosa. Ya no hay relato que lo salve. Ni Falcón. Ni chistes. Ni cartas emotivas. El país ha hablado. Y ha dicho basta. Y mientras el PSOE intenta resistir, otros partidos ya huelen la sangre. En la oposición, la consigna es clara: no interferir, no dar oxígeno, no distraer. Dejar que el colapso se consuma solo. Porque el monstruo ya no necesita enemigos. Se está devorando a sí mismo. Y lo más impactante no es lo que dicen los políticos. Es lo que grita la gente. Porque no hay discurso más potente que un estadio entero abucheando al presidente. No hay cámara más sincera que un móvil grabando a Sánchez escapando por la puerta de atrás de una tienda. No hay editorial más real que el silencio de un líder que ya no se atreve a mirar al país a los ojos. Porque no hay defensa posible ante una verdad tan evidente. La cuenta atrás ha comenzado. Sánchez se desmorona y con él cae el mito del poder intocable. Ya no es una cuestión de opinión. Es un hecho. Pedro Sánchez ha perdido el control. De su gobierno, de su partido, de su relato, de su país. España ha hablado,
Y lo ha hecho con la voz más fuerte que existe en una democracia, la del rechazo masivo, público y espontáneo. Los abucheos ya no son ruido. Son veredictos. Cada aparición suya en público es recibida con gritos, insultos, carteles, vídeos que se viralizan en segundos. No hay marcha atrás. No hay recuperación posible. La imagen de un presidente blindado por escoltas, rodeado de ciudadanos hartos, encapsulado en una burbuja de privilegios, ya es un símbolo nacional. Y con cada día que pasa, la pregunta deja de ser si dimitirá. Ya es solo cuánto daño más está dispuesto a causar antes de caer. Porque lo que está colapsando no es solo un gobierno. Es un sistema de impunidad que se creyó invulnerable. Un aparato institucional y mediático que pensó que podía moldear la realidad a su antojo, censurar, manipular, ridiculizar, esconder. Y lo ha hecho durante años. Pero ya no funciona. El sistema ha sido desbordado por la evidencia, por los hechos, por una ciudadanía que ha dicho basta. El PSOE está roto por dentro. Hay diputados que no quieren ir a mítines. Ministros que no saben qué responder. Asesores que solo tienen una orden, que no hablen del tema. La palabra dimisión ya se repite en pasillos, chats internos y reuniones cerradas. Porque saben que esto no aguanta mucho más. Y lo saben desde hace semanas. Las calles lo saben. Las redes lo gritan. Los medios lo murmuran. Europa lo observa. Y Pedro Sánchez, calla. El silencio ya no es estrategia. Es rendición. Su imagen está destrozada. Su liderazgo, agotado. Su entorno, judicializado. ¿Qué queda? Una televisión pública que no ve nadie. Unas encuestas que ya no puede manipular. Una prensa extranjera que empieza a hacer el trabajo que aquí nadie se atreve. Y una población que ha descubierto que tiene poder. Porque cuando el pueblo deja de tener miedo, el régimen empieza a temblar. Y hoy el miedo ha cambiado de bando. Hoy ya no temen los periodistas libres. Temen los que se creían intocables. Temen los jueces que firmaron sin investigar. Temen los políticos que archivaron causas sin leerlas. Temen los empresarios que firmaban contratos con una sola llamada. Temen los medios que silenciaban a cambio de subvenciones. Porque ya no hay refugio posible cuando la verdad estalla. Pedro Sánchez es ya el rostro del colapso. No hay discurso, no hay carta, no hay cámara que lo salve. Solo queda el país real. El que paga impuestos. El que sufre apagones. El que no llega a fin de mes. El que ve cómo los suyos van a juicio mientras los de arriba bromean en Platós y Falcón. Y ese país ya ha hablado. Lo gritó en Alemania. Lo gritó en Madrid. Lo gritó en Fuencarral. Y lo va a seguir gritando en cada acto, en cada estadio, en cada rincón. Porque lo que está en juego ya no es una legislatura. Es la dignidad de un pueblo. Y cuando un pueblo se cansa de que lo roben, de que lo engañen, de que lo usen, de que lo traten como súbdito y no como ciudadano, entonces no hay estructura que lo pare. No hay propaganda que lo frene. No hay partido que lo controle. Y ese momento ha llegado. Pedro Sánchez ya no es presidente. Es una sombra. Una figura en retirada. Un símbolo de todo lo que debe desaparecer para que España vuelva a ser una democracia de verdad. Y si no dimite hoy, lo hará mañana. O lo hará forzado por su partido. O por la calle. O por los jueces. Pero caerá. Porque cuando la impunidad se rompe, no queda nada salvo la verdad. Y la verdad ya está aquí. Gritada. Cantada. Abucheada. Impresa. Viral. Irrefrenable. Hoy no cayó solo un presidente. Hoy cayó una forma de hacer política basada en el miedo, en el silencio y en la mentira. Hoy se abrió la puerta a algo nuevo. No perfecto, no inmediato, pero más digno. Más justo. Más nuestro. Y todo comenzó con un grito. Uno solo. Que hoy ya es un clamor. Sánchez, dimite.